El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es un privilegio para este ministerio poder llegar a cada uno de sus hogares para compartirte la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, que tiene como propósito transformar tu vida, renovar tu mente y cambiar tu forma de vivir. De tal manera que tu vida sea una vida de éxito y de bendición donde estés, donde vayas. Estamos viviendo un tiempo, quizás el último tiempo, los microsegundos en el reloj de Dios. Y digo microsegundos porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y estamos viviendo los últimos momentos de esta existencia. Así que el tema que debemos estudiar y que Dios ha permitido es la venida del Señor. Y hemos venido tocando el día martes, hicimos la introducción, hablamos de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Estuvimos hablando de Apocalipsis y queremos hoy continuar con una similitud y varias diferencias. Cuando yo leía en la Biblia, andaba confuso en el sentido de que la palabra del Señor habla de la venida del Señor para referirse al arrebatamiento, traslado o rapto y a su segunda venida. Y no podía uno diferenciar. Pero ha pasado el tiempo, ha llegado el estudio, ha llegado el conocimiento, y cuando ya leemos un pasaje, podemos diferenciar si se está hablando del arrebatamiento, el traslado de la iglesia, el rapto, que es lo que está por suceder, o si está refiriéndose a la segunda venida. Ahora hay pasajes que hacen alusión a las dos cosas. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en esta hora sea trayendo conocimiento, sabiduría, paz, que sea su Santo Espíritu guiando este estudio y que no sea un derroche de conocimiento, que no sea una información tomada de otros, sino que sea Dios mismo hablando a tu vida. Porque recuerda que tú eres una persona eterna. Tú eres eterno, eres un espíritu eterno, que posees un alma. Tu espíritu tiene un alma. Somos imagen y semejanza de Dios. La imagen es eterna. Dios es eterno. Tú eres una persona eterna. No eres igual a Dios, pero Dios te hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Dios te dio un alma. Por eso cuando el hombre peca, Dios dice, vamos a custodiar el árbol de la vida. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios quiere hoy transformar tu vida. Dios quiere que esa alma tuya, que es la que peca, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, sea renovada y transformada por la palabra de Dios. Padre Celestial, venimos en esta noche con acción de gracias. Y venimos a clamar a ti para pedir tu dirección, tu guía, pedir que tu misma presencia sea fluyendo en esta hora sobre cada persona, sea fluyendo sobre cada televidente, sea fluyendo sobre cada oyente que nos escucha, y que tu nombre sea glorificado,
No hemos venido, Señor, a buscar mérito humano. Hemos venido, Señor, a exaltar y glorificar tu nombre. Hemos venido, Señor, en esta hora a pedirte que haya paz en cada hogar donde esta señal llega. Que se vaya toda tribulación. Que salga huyendo toda duda. Que salga huyendo toda nostalgia. Y que ahora mismo tu Espíritu Santo sea trayendo paz, regocijo y alegría a cada vida. Señor, tú vienes por nosotros, pero tú deseas que estemos preparados. Tú deseas que estemos encendidas nuestras lámparas y que tengamos aceite que es tu Santo Espíritu. Que nuestras vidas, Señor, puedan reflejar tu gloria y tu poder. Manifiéstate, Señor, de una manera poderosa y sobrenatural. Mira a cada persona que se encuentra enferma. Reprendemos la enfermedad, la echamos fuera. Reprendemos toda dolencia de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sale ahora mismo todo espíritu contrario, toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que no pertenezca y que esté sujeto a la palabra del Señor. Sale ahora mismo de tu vida en el nombre de Jesús. Padre, trae paz a cada corazón. Solo tú puedes dar la paz. Tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Solo tú eres el que nos puede dar paz. Solo tú eres el que nos puede dar regocijo. Solo tú eres el que nos puede dar tranquilidad, Señor. Por eso venimos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Una similitud y varias diferencias. Me refiero a una sola similitud, como escribimos en la introducción para las redes sociales. Cuando yo hablo de una similitud que encierra varios aspectos contra la diferencia que hay entre el traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia al cielo y o la segunda venida de Jesús a la tierra y a su pueblo Israel, porque esta es la causa de la confusión. Y la causa de la confusión es que en ambos eventos, tanto en el arrebatamiento como en la segunda venida, el regreso del Señor Jesús es eminente en el final de los últimos tiempos. Hay determinada, se escribe en Daniel, una semana. Esa semana es la que empezará en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero hay dos eventos que sucederán. La diferencia está entre ellos, o la diferencia entre sí, es el trato que se involucra a quienes aparecerá el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aparecerá por segunda vez. La primera vez vino a los suyos. La Biblia dice, a los suyos vino, pero no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel rechaza ese ofrecimiento. Y Dios introduce a la iglesia. Recordemos que aún los discípulos no lograban comprender, y uno de ellos es Pedro. Cuando a Pedro se le da la visión de que vaya y visite a Cornelio, y se le muestra un lienzo, y en ese lienzo habían animales inmundos, y Pedro de una dijo, no, Señor. 3 veces Dios mostró la visión a Pedro, hasta que él le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y llegan aquellos hombres para llevarle a casa de Cornelio. Él no lo entendía en el camino. Yo creo que se preguntaba y diría, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será cierto? Llega Cornelio y ve que el Espíritu Santo también desciende
de la misma manera, de la misma forma que descendió cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto. Tanto así que los ancianos y los líderes de la iglesia de Jerusalén llaman a Pedro. Pedro, ¿qué has hecho? Y él empieza a demostrarles y a hablarles y a decirles, es que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles como descendió con nosotros. Y viene el testimonio del Espíritu Santo y aquellos hombres quedaron convencidos de que también los gentiles habían sido introducidos en la gracia de Dios y en el evangelio de predicar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que vendrá por segunda vez para arrebatar a la iglesia, para trasladar a la iglesia. Quizás alguien que tenga tanto conocimiento dirá, pero este señor está equivocado. Pero déjeme decirle que la Biblia habla de la venida del Señor Jesús. Habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vemos que la similitud que hay es el regreso del Señor Jesús en el final de los tiempos, por lo cual se ha llamado a ambos eventos en la Biblia por los escritores, por los traductores, los que tradujeron la Biblia, como la venida del Señor. Pero guardan una gran diferencia entre sí por el trato que involucra a quienes el Señor está buscando o tratando. ¿Por qué? Recordemos que Dios ha tratado con el hombre en diferentes eras, tiempos o dispensaciones. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, los profetas, la ley, hoy la gracia. En la ley era a través de la ley y del sacrificio. No se podía acercar nadie a Dios si no había un sacrificio. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, no por un sacrificio hecho de un cordero, un animal, sino por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Así que el propósito con el cual Dios viene a llevar a su iglesia es para sacarla del presente siglo malo y el total control del maligno. Hay un tiempo, una semana, 7 años señalados, donde el maligno tendrá total y absoluto control del mundo. Y Dios quiere sacar a la iglesia. ¿Por qué creemos que Dios la quiere sacar? Porque en primer lugar, cuando vino el diluvio, Dios preparó a través de Noé un arca. Y en esa arca debían entrar los justos. Noé, su familia. Y las aguas descendieron, pero el arca estaba cerrada. Hoy creemos que el arca de salvación es Cristo. Y a esta arca entran todos aquellos que deciden creer en su nombre. Porque la Biblia dice, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que entramos en el arca de salvación. La puerta está abierta. La invitación Dios la hace hoy. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es porque crees en Cristo. Y cuando tienes un encuentro con Cristo, tu vida es totalmente diferente. Así que el Señor Jesús viene por su iglesia. Esta nace ante la negación de Israel en aceptar a su Mesías el Salvador. Hoy en Israel se pregona 7 días
de las 24 horas el regreso del Mesías. Hoy en Israel se ora, los rabinos, por el regreso del Mesías. Esto quiere decir que debe suceder el rapto, porque no puede venir el falso Mesías sin que la iglesia haya sido arrebatada. Hay personas que creen que va la iglesia a pasar por la gran tribulación. Déjeme decirle que la iglesia, Dios la compró a precio de sangre. Y por eso se llama un periodo de gracia. Algo que tú recibes que no mereces, pero que a Dios le plació entregarlo a través de Jesucristo. Él pagó el precio que tú debías merecer y lo pagó. Su propia vida. Pero también el Señor volverá por segunda vez a juzgar y señorear, reinando como rey y señor sobre la nación de Israel, que no es la iglesia, y ahí empezará el milenio. Similitudes. Número 1. Cuando yo hablo de similitudes, hablo de una similitud que encierra varios aspectos que son y tienen que ver en cuanto a la presencia del Señor Jesús en ambos eventos, aunque los estudiosos, comentaristas y ministros hablamos y le damos para hablar del rapto, el levantamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, para diferenciarlo de su segunda venida a la tierra, a reinar como rey. Es muy diferente la una a la otra. Se usa la palabra arrebatamiento, rapto o traslado, porque Jesús compró su iglesia. La compró a precio de sangre. Pero cuando yo hablo de similitud, porque tú cuando lees la Biblia encuentras la venida del Señor o su segunda venida. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Cuando alguien lee, dice es que la venida del Señor, cree que se está refiriendo a la instauración del milenio. No. Ya lo vamos a ver. Mira lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 24, versículo 29 y 30. Y hay un título que dice en su Biblia, Reina Valera, la venida del Hijo del Hombre. Y hay una serie de textos como Marcos 13:24, Lucas 21:25. Pero dice Mateo, capítulo 24, versículo 29 y 30. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora te estoy hablando acerca de la venida del Hijo, que se refiere en la Escritura tanto al arrebatamiento, rapto o traslado, como la segunda venida. Mateo 24, 37 y 38. Dice, porque como en los, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay una similitud, y este pasaje va en dos direcciones. Habla de la iglesia y habla del pueblo de Israel. Hablo de la similitud en cuanto a la forma en que vendrá, porque muy claramente la instrucción que dieron los ángeles a los discípulos y a aquellas personas que estaban el día que el Señor fue llevado al cielo, que fue arrebatado, se les dijo lo siguiente. Jesús les habla y les dice, y les dijo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 7 al 11. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, o sea, arrebatado, raptado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué recibió al Señor? Una nube. Dice, una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí hay una doble aplicación de este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Y hay una doble aplicación porque Dios le está hablando a los judíos o los ángeles. El Espíritu Santo está hablando a los judíos porque les dice varones galileos. Les dice, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Doble aplicación porque se le habla a los judíos. El pueblo judío espera su Mesías. Vendrá primero un falso Mesías. Pasarán 7 años. Pasados los 7 años, vendrá Jesús de Nazaret, el Mesías. Todo ojo lo verá. Pero también este pasaje tiene una doble aplicación, porque Dios le habla a los galileos, pero estos galileos habían creído en Jesús. Como creyeron en Jesús, se constituyen ¿en qué? En creyentes. En personas que creen. Al creer, Jesús les promete volver por ellos, porque se fue a preparar una morada para que donde Él esté, ellos también estén. Ahora, ¿qué dice Hechos 1:2? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios escogió, sí. Les prometió a ellos volver, sí. Entonces, similitud, la venida de Jesús. La Biblia habla de la venida de Jesús, habla de la venida del Hijo del Hombre, habla de la venida del Señor. Y se habla para referirse al retorno de Cristo por su iglesia
donde no todo ojo lo verá, y para referirse a la segunda venida a la tierra, hoy, donde todo ojo lo verá, y hoy los judíos anuncian la venida de ese Mesías. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recuerde que Juan el apóstol, cuando habla de la segunda venida, dice que sale una espada aguda. El apóstol Pablo también está diciendo que habrá y destruirá, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La espada. Hoy tu Biblia es la espada. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.